Reciban un cordial y fraterno saludo de paz y bien. Les damos la bienvenida en esta tarde, todos los que nos acompañan. La Red Latinoamericana de Pastoral Educativa del CELAN, el Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez Ramírez, OFM de la Comunidad Franciscana, Provincia de la Santa Fe de Colombia, el CEPRAF del CELAN, la CLAR, la Confederación Latinoamericana de Religiosos, ODUCAL, Organización de Universidades Católicas de América Latina, CIEC, Confederación Internacional de Educación Católica, la Universidad de San Buenaventura en Colombia, la Facultad de Ciencias de Educación de la Universidad de La Salle, Colombia, les da una cordial bienvenida a todos y todas al ciclo de conferencias en torno a la Carta Apostólica del Papa León XIV, Diseñar nuevos mapas de esperanza. Voy a dar el paso en este momento a Ana Cristina para que nos presente al director del CEPRAF, quien va a dirigir unas palabras a ustedes en esta noche. Muy buenas tardes, bienvenidos cada uno y cada una de ustedes a este ciclo de conferencias. Tengo el gusto de presentar al presbítero Francisco Hernández Rojas, director del Centro de Programas y Redes de Acción Pastoral, CEPRAP, del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño. El CEPRAP es uno de los centros pastorales del CELAM, enfocado en articular redes eclesiales, pastorales y plataformas. Bienvenido, Padre. Muy buenas noches a todos y todas. Un placer saludarles y enviarles un caluroso abrazo virtual de nuestro presidente, Su Eminencia, el Cardenal Jaime Spengler, y de nuestro secretario general, Monseñor Lizardo Estrada, que infelizmente no podrían acompañarnos, están en una actividad, uno en Chicago y otro en Brasil, y pues me han pedido que les haga llegar un cordial saludo de la presidencia del CELAM a este importante evento donde esperamos encaminarnos, adentrarnos, entrar en ese esfuerzo de remar mar adentro en este diseño de nuevos mapas de esperanza, un mensaje que nos regala el Papa León y que nos invita a profundizar en estas dinámicas, buscando, como decía, la motivación de este encuentro hacia una cultura sinodal desde el Pacto Educativo Global. Y obviamente una cultura sinodal implica para nosotros construir una iglesia sinodal. Y es en ese esfuerzo donde queremos caminar juntos desde la comunión para, con la participación de todos, llevar adelante la misión de la iglesia, que es hacer presente en el aquí y el ahora, a través de signos y símbolos, el reino de Dios. Y sin duda en este campo de la educación y la cultura es un desafío enorme cuando sentimos realmente tantas fragmentaciones en nuestra sociedad y sobre todo la inequidad operante y una cultura del poder y la violencia por encima del diálogo y la armonía que nos hacen urgir construir esta cultura de la sinodalidad, una cultura de paz, de justicia y de esperanza. Así que a nombre del CELAN, agradecidísimos con esta red maravillosa de educación y cultura que se ha venido fortaleciendo día a día y que con sus esfuerzos también nos fortalece como iglesia. Entonces, muy agradecidos, desearles que realmente todo este proceso de diálogos nos permitan hacer una escucha fecunda, solidaria, que nos permita ir construyendo, como decía la la Caritas in Veritate, ir construyendo la ciudad, ir haciendo posible una forma distinta, otro mundo posible. Así que de nombre del CELAN, agradecerles a todos los participantes, hombres y mujeres que están acá, religiosos, religiosas, y animarlos en este esfuerzo de que caminemos para hacer posible
realmente esta cultura sinodal que hoy es urgente en un mundo tan fragmentado. Y sobre todo también de una pastoral más orgánica, más articulada, donde es urgente también, dada la situación donde a veces nuestros procesos pastorales caminan cada uno por lo suyo y haciendo un gran esfuerzo y haciendo cosas muy lindas, pero también estamos desafiados a armonizar este esfuerzo en una pastoral realmente que sea expresión de esa iglesia sinodal. Así que los doy las gracias muy sentidas de parte de nuestros pastores y esperando que la gracia del Espíritu ilumine todo este esfuerzo que ustedes han venido diseñando en estos días. Muchas gracias. Padre Francisco, muchas gracias por sus palabras en esta tarde. Doy paso a Martín Velázquez, que hace parte también de nuestro equipo de la red, para que nos presente a nuestro invitado en esta tarde de hoy. Muchas gracias, Miguel, y buenas tardes con todos ustedes desde Costa Rica. Me toca presentar a Fray Jorge Ferdinando Rodríguez Ruiz, de la Orden de los Predicadores, de los Padres Dominicos, licenciado en Filosofía e Historia, licenciado en Teología, con especializaciones en las áreas de planeación educativa, docencia universitaria y gerencia en la educación superior, maestría en educación, maestría en derechos humanos con énfasis en litigio internacional, maestría en cooperación para el desarrollo, maestría en diálogo ecuménico e interreligioso, doctor en educación, doctor en teología, postdoctorado en ciencias sociales e interculturalidad. Actualmente director de la revista Albertus Magnus de la Universidad Santo Tomás en filosofía y teología, investigador asociado al Ministerio de Educación, académico del Sistema de Acreditación en Colombia y director de la Maestría en Teología de la Universidad Santo Tomás. Es también investigador sobre los campos de brechas tecnológicas en educación, éticas emergentes sobre inteligencia artificial y teología del género y pensamiento de teólogas latinoamericanas. Pues bienvenido, Padre Jorge, y muchas gracias por compartir con nosotros. Martín, Miguel, Ana Cristina, Padre y todos, pues en primer lugar, qué alegría, me emociona mucho pues compartir este espacio, reconocerlos, pues, especialmente Miguel ha estado muy atento, muy juicioso de que yo no falte hoy. Entonces, aquí estoy. Bueno, tengo un chiste, pero es por los nervios un poco, mentira, no. Pero a veces, claro, cuando leen una hoja de vida de esas, uno piensa que el que está aquí va a decir algo inteligente y yo no tengo muchas cosas inteligentes que decir, pero, pero quiero es realmente compartirles un poquito desde la experiencia que tengo, que hago con el Ministerio de Educación en Colombia, con la Universidad Santo Tomás, y un poquito, pues como casualidades de la vida, le contaba a Miguel Ricardo, a Martín y a Ana Cristina previamente que mi tesis de educación fue muy centrada en el pensamiento educativo del Papa Juan Pablo II, del Papa Benedicto y del Papa Francisco. Entonces, digamos, en ese sentido, creo que es compartir una experiencia. Entonces, mil gracias por dejarme entrar también a su escenario. Quiero compartirles un poco entre coloquial y didácticamente cosas. Entonces, Miguel Ricardo va a acompañar una presentación, pero no la voy a seguir. Yo tengo aquí un texto que voy a intentar un poco razonablemente leer en razón un poquito al escenario que son ustedes. Son 10 páginas que me da en una lectura previa 40 minutos, entonces que es como el tiempo asignado, 45 minutos. Como introducción les digo, tengo tres campos. El primer campo, aunque parece no tener relación, tiene mucha relación y es
que realmente en los contextos de iglesia, particularmente como con los elementos que el Papa León apenas enuncia, porque pues es muy pronto para hablar de un pensamiento mucho más elaborado y estructurado, seguramente lo veremos de futuro. En la práctica, desde el Papa Francisco especialmente, la iglesia interactúa con los grandes organismos internacionales de educación y esa es una cosa preciosa, particularmente desde el Pacto Educativo Global. Entonces es muy interesante y por eso el primer campo que está muy relacionado principalmente con la UNESCO, con quien tengo pues también una interacción cotidiana con algunos colaboraciones en términos documentales, pues de ello extracté dos elementos. Uno, como los escenarios en configuración que he llamado de la educación en América Latina, es decir, para dónde se está reconfigurando la educación en América Latina. Y en segundo lugar, un poquito las competencias que docentes o directivos docentes como nosotros, pues deben ir adquiriendo, además de las competencias que ya traemos y acumuladas. En segundo lugar, un poquito hablando con Miguel Ricardo, cuando uno dice que sí se va arrepintiendo, porque el título es bastante interesante, pero bastante largo, podríamos empezar desde Aristóteles, Platón, Sócrates, para dar los fundamentos, pero me parece que un encuadre interesante es el Concilio Vaticano II, entre otros aspectos, por las, diríamos, los énfasis que estaba haciendo el Papa Francisco y que el Papa León pues está de una manera maravillosa indicando, entre otras, al señalar que el 2026 abordará el Concilio Vaticano II a partir de sus catequesis y es retomar cada documento en perspectiva de una catequesis. Es decir, entonces, el segundo momento es Vaticano II, especialmente uno de los documentos. En ese sentido, pues unos breves elementos del Papa Juan Pablo II, del Papa Benedicto y del Papa Francisco. Y en tercer lugar, y es un poco lo que quiero señalar, en el buen sentido yo los dejaré a puertas de lo que mis compañeros en el panorama que Miguel Ricardo me compartió van a abordar de manera un poco más directa y más profunda. Por eso mi idea es como dejarlos a la puerta de León, entendiendo que diseñar nuevos mapas de esperanza es un texto muy breve y que ha dicho tres o cuatro cosas más, yo de hecho las pongo en cinco, en algunos pequeños textos que están referidos más un poquito a temas de comunicación, en uno de ellos, de manera muy breve, al mensaje por Cuaresma y tres elementos más de dos discursos. Entonces, con ese contexto, igual aquí todos los materiales quedan para ustedes y bueno, los pueden compartir. Entonces, un poquito en ese contexto voy a mirar mi reloj para ser fiel a la hora. Bueno, yo lo denominé desde el Concilio Vaticano II hasta León XIV, la fundamentación de la educación católica. Y puse contexto de aproximación, los futuros escenarios en configuración. Entonces, el primero, los campos futuros de la educación. La UNESCO ha ido consolidando un conjunto de competencias clave que los sistemas educativos deben fortalecer en la agenda prevista, especialmente desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS 2030. Estas competencias buscan preparar a los estudiantes, pero también a los maestros, para un mundo marcado por cambios tecnológicos, ambientales y sociales acelerados. Las principales competencias que la UNESCO señala para la próxima década en América Latina son, primero, las competencias digitales. Incluyen el uso crítico, seguro y creativo de tecnologías de la información, inteligencia artificial y entornos digitales. No se trata solo de manejar herramientas, sino de comprenderlas, evaluar su impacto y usarlas con criterio.
El segundo gran campo de las competencias de la educación de futuro de la próxima década para América Latina. Competencias verdes o de sostenibilidad. Las competencias verdes o de sostenibilidad impulsan la comprensión del cambio climático, la transición ecológica, el cuidado ambiental y el uso responsable de los recursos. Preparan para una ciudadanía activa frente a la crisis ambiental de América Latina y el Caribe. Tercer campo, pensamiento crítico. La capacidad de analizar información, evaluar fuentes, cuestionar supuestos y tomar decisiones fundamentadas en contextos complejos. Cuarto gran campo, resolución de problemas. Es la habilidad para enfrentar situaciones nuevas mediante estrategias creativas, adaptativas y colaborativas, fundamentales en un mundo con mercados laborales fluctuantes. Y por último no, pero grande, las competencias socioemocionales. Las competencias socioemocionales incluyen, primero, empatía, capacidad de comprender y conectar con las emociones y perspectivas de otras personas. La UNESCO subraya que las competencias sociales y emocionales son esenciales para la vida comunitaria y el trabajo colaborativo. Las segundas competencias socioemocionales, colaboración, la capacidad de trabajar con otros, de cooperar, de negociar y de construir soluciones colectivas. Las terceras competencias socioemocionales, la gestión emocional, incluye manejar el estrés, regular las emociones y desarrollar resiliencia. Forma parte de lo que se conoce como el desarrollo socioemocional, mencionado por la UNESCO como competencia necesaria para los estudiantes y maestros del futuro. Un cuarto paquete, convivencia pacífica. Abarca habilidades para resolver conflictos de manera no violenta, fomentar el diálogo y promover relaciones sanas. Están incluidas por la UNESCO dentro del desarrollo socioemocional para una ciudadanía responsable. Y por último, responsabilidad interpersonal y social. Implica actuar con respeto, integridad y sentido de comunidad. Aunque transversal, es parte de las competencias sociales y emocionales que la UNESCO vincula a la formación integral para un futuro sostenible y que deben ser fundamentalmente desarrolladas en la educación media y en la educación universitaria de América Latina, aspecto que ha sido firmado, entre otras, por unos recientes encuentros de los ministros de educación de América Latina y el Caribe. Estas competencias sostienen la cohesión social y la vida comunitaria, especialmente en contextos de incertidumbre. Bien, no sé si Miguel Ricardo, si quieres, puedes montar la presentación. Insisto, la presentación es una guía un poquito que les va ayudando para no aburrirlo solo con la lectura. Bueno, y un segundo campo de este primer campo es las competencias centrales de los líderes, directivos docentes del futuro según la UNESCO, muy en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Primero, están más focalizadas a docentes y a directivos docentes. Las primeras grandes competencias que se van a requerir para la próxima década en los sistemas educativos de América Latina y el Caribe. Competencias digitales y de inteligencia artificial para la enseñanza. La UNESCO subraya que los docentes deben dominar el uso pedagógico de tecnologías digitales y herramientas de inteligencia artificial para el diseño de experiencias de aprendizaje, la evaluación auténtica y la adaptación curricular. Estas competencias forman parte de las prioridades globales de transformación digital educativa.
En ese contexto, el marco de competencias TIC para docentes en América Latina identifica 18 competencias digitales. No tengo el tiempo de enumerarlas todas, pero están organizadas en unas dimensiones, que son 5. O sea, son 18 competencias que un maestro debe tener para la próxima década. Y se agrupan en 5 dimensiones. La primera, comprensión del papel de las tecnologías de la información y la comunicación en la educación. Segundo, currículo y evaluación mediada por tecnologías. Tercero, pedagogías activas apoyadas en tecnologías de la información y la comunicación. Cuarta, gestión y administración digital de los centros escolares. Gestión y administración digital de los centros escolares. Y quinta, desarrollo profesional continuo mediante tecnologías. Un segundo gran campo de las competencias que deben tener los maestros para la próxima década. Competencias para integrar la sostenibilidad, que se llaman competencias verdes para maestros. La UNESCO plantea que los docentes deben ser capaces de incorporar la sostenibilidad, la transición ecológica y la educación para el desarrollo sostenible en los currículos y metodologías. Esto se refiere especialmente a 3 campos: articular contenidos relacionados con el cambio climático. 2, formar para una ciudadanía ecológica crítica. Y 3, modelar prácticas sostenibles al interior de las comunidades educativas. Un tercer gran campo de competencias que deben adquirir los maestros de América Latina y el Caribe. Competencias que se llaman emprendedoras y transversales. Entre esas competencias hay unas habilidades consideradas esenciales para los maestros en la próxima década: pensamiento crítico, comunicación efectiva, trabajo colaborativo y resolución creativa de problemas. Estas competencias permiten conectar el aula con desafíos reales y favorecer proyectos de innovación, de aprendizaje-servicio y vínculos con el mundo del trabajo. Hay luego un tercer grupo de competencias para los docentes de América Latina y el Caribe que se denominan competencias socioemocionales y de ciudadanía. La UNESCO insiste en la importancia de que los docentes desarrollen, primero, habilidades de acompañamiento emocional. 2, fomento de habilidades sociales y de empatía. Tercero, la promoción de ambientes seguros e inclusivos en todos los centros escolares. Y cuarto, desarrollo de una ciudadanía global para la participación democrática, pero especialmente frente a los fenómenos políticos autoritarios de América Latina, formar ciudadanos que comprenden la democracia, la defienden, pero a su vez la promueven. Estas competencias son fundamentales para que los estudiantes prosperen en entornos cambiantes. Y, y una quinta, perdón, me perdí en el enunciado, competencias de alfabetización digital crítica. Además del uso técnico de tecnologías, se destaca que los docentes deben fomentar en los estudiantes un criterio digital, una capacidad para evaluar la información y una comprensión de riesgos, de ética y de huella digital. Hay otro grupo de competencias que son competencias para el aprendizaje a lo largo de la vida y el desarrollo profesional continuo o permanente. La UNESCO resalta que los docentes del futuro deben, primero, actualizar permanentemente sus saberes. 2, aprender en comunidades profesionales. 3, incorporar innovaciones educativas. Y cuarto, participar en redes colaborativas. Y por último, están las competencias para coordinar y liderar procesos educativos en ecosistemas digitales. Están relacionadas con la transformación digital de los sistemas educativos
que requieren habilidades en liderazgo y coordinación en entornos tecnológicos, comprensión de infraestructura, datos y soluciones digitales, y construcción de una cultura institucional de innovación. Cierro ese primer campo, les decía, aunque parece que no tiene que ver mucho con nosotros, tiene todo que ver con nosotros, porque el Pacto Educativo Global que nos propuso Francisco fundamentalmente desarrolló acuerdos con los grandes sistemas de cooperación internacional relacionado con las cumbres educativas, ¿sí? Entonces, digamos, el tema interesante, novedoso, es que la iglesia sale de sí misma y establece un diálogo con los actores que piensan la educación en el mundo. Eso es como el primer factor. Por eso el texto de diseñar nuevos mapas de esperanza, lo van a ver un poquito intuitivamente, hace énfasis en elementos que están planteados ya aquí por la UNESCO y los desarrolla de modo particular. ¿Sí? Entonces, no somos meros algoritmos, los nuevos modelos de humanismo, el énfasis en las éticas, entre otros aspectos. O sea, eso nos va a dar una comprensión, vamos a ver si lo logro redondear un poquito. Segundo momento, desarrollo educativo, del Concilio Vaticano a León XIV. Bueno, el Concilio Vaticano II a través de la declaración Gravissimum Educationis, 1965, estableció los pilares doctrinales de la educación en la Iglesia contemporánea. El documento afirma que la educación es un derecho universal fundado en la dignidad humana y no únicamente un privilegio vinculado al desarrollo económico o al acceso a instituciones específicas. Hago un énfasis en eso porque eso tiene que ver con lo que en el texto de diseñar nuevos mapas también ya nos pone allí y es conclusión en lenguaje contemporáneo, la educación no es meramente educación para el trabajo. Es decir, el ser humano no se reduce a trabajar. La educación católica y la educación universal busca formar integralmente al ser humano y eso implica una comprensión de las nuevas antropologías. Entonces, ya lo decía Gravissimum Educationis. La educación es un derecho universal fundado en la dignidad humana y no únicamente un privilegio vinculado al desarrollo económico o al acceso a instituciones específicas. El concilio subraya la primacía de los padres, o sea, del papá, mamá, como primeros responsables de la formación humana y cristiana de sus hijos. Una visión que refuerza la antropología cristiana de la familia como primera escuela de virtudes sociales. Asimismo, otorga a la escuela y particularmente a la escuela católica un papel decisivo en la formación integral integrando dimensiones intelectuales, morales, espirituales y sociales. Esta perspectiva reconoce el fenómeno educativo como un proceso integral en el que convergen cultura, libertad, verdad y comunidad. Las ideas centrales sobre la educación en el Concilio Vaticano II se encuentran principalmente en ese texto, en esa declaración Gravissimum Educationis proclamada en 1965. Este documento establece una visión integral que vincula la formación humana con la formación espiritual, pero también con la formación social. A continuación, detallo unos ejes fundamentales que tiene el texto. Primero, el derecho universal a la educación. Se afirma que todos los seres humanos, sin distinción de raza, condición o edad, tienen un derecho inalienable a una educación que responda a su dignidad personal y a su fin último. En segundo lugar, segundo eje, los padres como primeros educadores. El concilio reconoce a los padres como los educadores principales de sus hijos, otorgándoles el derecho y la obligación primordial de crear un ambiente familiar animado por el amor y por la piedad.
Tercer eje, libertad de elección. Se enfatiza que los padres deben gozar de verdadera libertad para elegir la escuela que mejor se ajuste a su conciencia, instando al poder público a proteger esa libertad. Cuarto eje, el fin de la educación cristiana. Su objetivo no es solo la madurez de la persona humana, sino asegurar que los bautizados se hagan cada día más conscientes del don de la fe y aprendan a adorar a Dios y a dar testimonio en la sociedad. Quinto eje, importancia de la escuela católica. Aunque valora diversos medios educativos, destaca la escuela católica por su capacidad de crear un ambiente iluminado por el espíritu evangélico, integrando la cultura humana con el mensaje de salvación. Sexto eje, la función de los maestros. La labor docente se define como un verdadero apostolado y un servicio necesario para la sociedad, requiriendo de los maestros una formación sólida, tanto en lo profano, del término que usan, como en lo religioso, digamos, en las ciencias como en lo religioso. Y la séptima, colaboración y subsidiariedad. Subsidiariedad, perdón. El Estado y la sociedad civil tienen la responsabilidad de promover y tutelar la educación de los jóvenes, respetando siempre el principio de subsidiariedad y los derechos de las familias. Segundo, Pablo VI. Educación, libertad y cultura en el contexto postconciliar. Aunque Pablo VI no redactó Gravissimum Educationis, sí fue quien la promulgó y quien en su pontificado asumió la tarea de interpretar y proyectar el espíritu educativo del concilio. El aporte de Pablo VI se caracteriza por dos líneas principales. La primera, la defensa de la libertad de enseñanza y del derecho de los padres a elegir la educación para sus hijos. Fue un tema recurrente en su acción pastoral y en sus discursos, particularmente en contextos sociopolíticos de aquel momento, marcados por tensiones entre modelos estatales y modelos confesionales de la educación. Y segundo, un tema valiosísimo, del cual yo también ya al inicio usé la expresión, la categoría, la comprensión de la educación como un proceso de formación integral en el que convergen cultura, ética y fe. Pablo VI subraya el papel de la escuela como un vivero de progreso nacional y como espacio en el que se debe abordar de manera seria el sentido de la existencia humana, integrando la dimensión religiosa como componente esencial del desarrollo personal y social. Su obra, la de Pablo VI, contribuyó a consolidar una pedagogía eclesial comprometida con la promoción humana, con el diálogo cultural e intercultural y la formación de ciudadanos responsables. Tercero, Juan Pablo II, antropología, cultura y universidad en la misión educativa. Entonces, al rompe, pues Juan Pablo II, les puse las categorías más relevantes. Juan Pablo II, antropología, cultura y universidad. Juan Pablo II hizo grandes énfasis en las universidades, tanto católicas, entre comillas, como no católicas. Juan Pablo II desarrolló uno de los magisterios educativos más robustos del siglo XX, articulado desde su profunda antropología personalista. Sus contribuciones se expresan en varios documentos claves. Catequesi Tradende, 1979, ofrece una comprensión dinámica de la catequesis como comunicación de vida y cultura, insistiendo en, categoría clave, inculturación del Evangelio y en la interacción constante entre fe y cultura. 2. Familiaris Consorcio, 1981. Reafirma a la familia como sujeto educativo primario, indicando que ninguna política pública ni institución puede sustituir a la familia en su formación formativa. Tercero, un clásico, Ex Corde Ecclesiae, 1990, establece una auténtica teología de la Universidad Católica
definiendo su identidad, su misión, los criterios de investigación y el papel en el diálogo fe y razón y en el servicio a la sociedad. Ese documento constituye uno de los hitos más significativos en la relación entre la Iglesia y la educación superior. Además, Juan Pablo II desarrolló un pensamiento educativo centrado en la dignidad de la persona, la promoción de la libertad, la responsabilidad moral y la cultura de la vida. Su magisterio inspiró reformas educativas y consolidó una visión cristiana del humanismo contemporáneo. Cuarto, Benedicto XVI. Hay una categoría que creemos que es de Francisco, pero no, es de Benedicto. La emergencia educativa y la formación integral. Emergencia educativa, en el pacto educativo, cuando se convocó, se habla de emergencia educativa. Yo al comienzo, personalmente, creía que era de Francisco, pero ya un poco aquí, preparando esto, comprendí que era de Benedicto. Bueno. El pontificado de Benedicto XVI se distingue por un diagnóstico lúcido de la crisis cultural contemporánea, conocida como la emergencia educativa. En su carta a la diócesis y a la ciudad de Roma sobre la tarea urgente de la educación, 2008, analiza cómo la relativización del valor de la verdad, la crisis de confianza en la vida y el debilitamiento de la autoridad moral dificultan la transmisión intergeneracional de valores y criterios éticos. Transmisión intergeneracional como elemento central de la educación. Benedicto XVI subraya que educar implica testimonio, coherencia y cercanía, más que simples métodos o contenidos. La educación requiere una alianza entre la familia, la escuela, la iglesia y la sociedad civil para formar personas capaces de discernir el bien, asumir responsabilidades y vivir la libertad de manera madura. El Papa también señala que la formación integral debe articular razón, tradición y experiencia, planteando una pedagogía basada en la búsqueda de la verdad, la apertura a Dios y la dignidad de la persona humana, en contraposición a las tendencias del relativismo y el individualismo. Y bien, y quinto, el Papa Francisco. Pacto Educativo Global, Fraternidad y Educación Integral. El magisterio educativo del Papa Francisco es uno de los más influyentes a nivel internacional, caracterizado por su énfasis en la fraternidad universal, la justicia social, el cuidado del planeta y la cultura del encuentro. Sus principales contribuciones incluyen, primero, impulsó el Pacto Educativo Global, una iniciativa que convoca a gobiernos, iglesias, universidades y sociedad civil para renovar la educación desde claves antropológicas, desde nuevas claves éticas y desde nuevas claves ecológicas. El pacto propone una educación que promueva la solidaridad, la inclusión, el diálogo intercultural y la sostenibilidad integral. No hago énfasis porque ustedes son fruto de ello. Dos, encíclicas con dimensión educativa. Laudato Si, lo sabemos, plantea la educación ecológica integral como un eje formativo esencial para la transformación cultural. Fratelli Tutti, 2020, ofrece un programa educativo para la fraternidad, la amistad social y la cultura del encuentro. Dilexit Nos profundiza en una antropología del amor como fundamento de las relaciones humanas y por tanto de todo proceso formativo. Evangelii Gaudium 2013 plantea que toda acción educativa cristiana debe formar discípulos misioneros capaces de renovar las sociedades del testimonio, la alegría y el servicio. Y una categoría muy linda que pues le estamos dando, que de algún modo irrumpe transversalmente en los documentos sobre sinodalidad, y es que Francisco desarrolla una visión de la educación como acto de esperanza, como dinamismo hacia el futuro y como obra de construcción personal y social orientada al bien común. Entonces,
Unas pequeñas conclusiones de este segundo campo. El pensamiento educativo de la Iglesia desde el Concilio Vaticano II constituye un proceso evolutivo coherente que incorpora lo pasado y mueve hacia la frontera de lo nuevo, donde cada etapa añade profundidades específicas. El Concilio Vaticano estableció unos fundamentos antropológicos y teológicos. En segundo lugar, Pablo VI reforzó la libertad educativa y el diálogo cultural. Juan Pablo II nos hereda una antropología integral y una visión universitaria sólida, especialmente de las universidades católicas. Benedicto XVI nos ofrece un diagnóstico y unas pautas para afrontar la crisis educativa contemporánea. Y Francisco impulsa una educación para la fraternidad, el encuentro y la sostenibilidad. Segundo campo. Tercer campo. Muy bien. Me quedan, en mi lógica, me quedan 16 minutos, luego puedo correr menos. Venía corriendo un poquito. Bueno, los 5 ejes del Papa León para la educación. Su pensamiento está aún en borrador. Es claro que es muy prematuro, que apenas tenemos un poquito vestigios, intuiciones. Sabemos también lo humano y la historia del Papa contextualmente en América Latina. Y en ese sentido, pues sobre todo quienes en los escenarios académicos hacemos seguimiento a temas, eh, pues normalmente necesitamos espacios de tiempo para determinar, propiamente el pensamiento de unas personas. Aprovecho y les cuento una anécdota que puede decir un poco de esto. En mi tesis de el doctorado en teología, yo estudié a 5 teólogas latinoamericanas, muy bellas, fascinantes ellas. Eh, las invité, bueno, obvio, ¿verdad? Como mi responsabilidad, las invité a que asistieran a mi sustentación, pero les envié además el texto final para ver si ellas querían decir algo más, ¿no? Y ellas, especialmente María Clara Luchetti de Brasil, con humor, me dijo, Ferdinando, esa tesis tiene un problema y fundamentalmente es que yo no me he muerto. Entonces, lo que tú escribes ahí yo lo dije, pero ahora estoy arrepentido de cosas que dije porque eran de un momento histórico en que pensaba así, pero hay cosas que yo ya no pienso así. Pero la parte interesante, sí, sí está en lo que yo pienso, pero hasta que no me muera no sabré decir si definitivamente era lo que pensaba. Entonces, contextualmente, tenemos que darle un poquito más de tiempo al Papa León para que quizá con más textos nos ayude a perfilar mejor lo que está pensando sobre educación. Pero bueno, un poquito me leí para este momento, pues por otras razones también, porque doy clase y por otras tareas en la Conferencia Episcopal de Colombia. Entonces, realmente dije, bueno, sobre lo que ha escrito el Papa León, entonces traje estas 5 cosas como intuitivas del Papa León aún en borrador y como señalé al inicio, mi idea es no ahondar en el documento de diseñar nuevos mapas, que veo que compañeros míos lo van a profundizar más adelante, sino un poquito poner en borrador lo que él ha dicho de manera muy rápida en otro tipo de cosas. Lo primero, educar desde la escucha profunda y la conversión intelectual. En su mensaje para la Cuaresma 2026, el Papa León XIV presenta la escucha como el primer acto educativo. Escuchar la palabra, escuchar la realidad y escuchar el clamor de los pobres. Afirma que todo proceso formativo auténtico requiere hacer espacio, entre comillas, interior y ordenar los deseos mediante prácticas que transformen el corazón para abrirlo a la verdad. Esto, aplicado al ámbito universitario, exige currículos que incluyan formación en hermenéutica, pensamiento crítico y lectura de contexto,
espacios de silencio, discernimiento y diálogo interdisciplinar, y un estilo de docencia que eduque desde la pregunta más que desde la imposición de contenidos. Segundo elemento, coherencia entre saber, entre ética y vida. Pedagogía de la mansedumbre. Él usa esa expresión. Pedagogía de la mansedumbre. En su primera visita parroquial en Roma, en febrero de 2026, hace unos días, no se ha acabado febrero, el Papa pidió cultivar la coherencia entre fe y vida, entendida también como coherencia entre saber y ética. Esto es clave. Digamos, el Papa está cambiando, bueno, no lo sé si es muy precipitado que yo lo diga, un poquito digamos, está cambiando el lenguaje normal de moral y está haciendo más énfasis en temas de el lenguaje, la categoría ética. Digamos, no quiero simplificarlo, pero lo que quiero es subrayar el uso continuo de la palabra ética en las recientes intervenciones del Papa León. En su homilía subrayó que la violencia nace del corazón desordenado y que la educación debe apostar por la fuerza desarmante de la mansedumbre. La educación debe apostar por la fuerza desarmante de la mansedumbre, formando personas capaces de resolver conflictos desde la razón dialogante, integrar contenidos académicos con virtudes cívicas y responsabilidades éticas, y ejercer liderazgos transformadores, no autoritarios, en contextos sociales y profesionales. Tercer elemento, educación universitaria con orientación misionera y sinodal. Educación universitaria con orientación misionera y sinodal. Durante el consistorio extraordinario de enero de 2026, León XIV pidió a los cardenales priorizar la naturaleza misionera y la sinodalidad como pilares del futuro de la Iglesia y de la vida intelectual. Esto implica que la misión no es proselitismo ni activismo, sino encuentro, movilidad, servicio y aprendizaje conjunto. Esto en el contexto de los documentos del sínodo en general puede traducirse en impulsar aprendizaje-servicio en diálogo con comunidades, crear equipos académicos sinodales, equipos de docentes, equipos de estudiantes, equipos de administrativos. Fomentar el encuentro entre disciplinas como formas de misión. Por ejemplo, equipos entre ciencia y teología, equipos entre ética y tecnología, equipos entre economía y ecología están planteados en las conclusiones de los documentos sinodales. Y fundamentalmente abrir los centros educativos a migrantes, periferias urbanas y proyectos de solidaridad. Cuarto, yo propongo 5, un poco entresacando los elementos de lo que el Papa ha señalado, una relectura del Concilio Vaticano II como estrella guía, categoría del Papa, estrella guía, comillas. Relectura del Concilio Vaticano II como estrella guía. El Papa anunció que dedicará sus catequesis a releer los documentos del Concilio Vaticano II, que llama la estrella guía del camino de la Iglesia, enfatizando que urge redescubrirlos fielmente para implementar sus intuiciones. Su insistencia es que la teología, la filosofía, la ética, las ciencias sociales y las catequesis deben volver a sus fuentes. Esto en general se traduce en lo que se ha señalado o se señala. Insertar cursos obligatorios sobre el Concilio Vaticano II en todas las carreras. Repensar la docencia desde la participación del laicado, la dignidad humana, la libertad religiosa y el diálogo fe-cultura. Fortalecer programas de posgrado en eclesiología, en ecumenismo, en diálogo interreligioso y en ética contemporánea. Y finalmente, promover más las humanidades a fin de que éstas iluminen las crisis actuales,
la suficiencia, crisis que se traduce en suficiencia tecnológica, polarización política, ruptura social, desinformación, entre otras. Y por último, una formación para la paz, la sostenibilidad y el cuidado integral. Formación para la paz, la sostenibilidad y el cuidado integral. En su humildad del Año Nuevo 2026 y en la Jornada Mundial de la Paz, en el mensaje por la Jornada Mundial de la Paz, León XIV insistió en educar para la paz, en educar para la reconciliación, en educar para la no violencia y educar para la protección de los más vulnerables. Además, sus intenciones de oración para 2026 incluyen ejes formativos esenciales: orar por el respeto por la vida, atención a la salud mental, cuidado del agua y sostenibilidad, desarme nuclear y cultura del diálogo, y evangelización creativa en la ciudad contemporánea. También es una categoría muy, muy importante. Y para finalizar, bueno, vale, creo que me sobraron 6 minutos, estos elementos deben traducirse en currículos, especialmente en los centros educativos, currículos con formación ambiental integral, protocolos claros de cuidado de la salud mental estudiantil y acompañamiento pastoral, escuelas de ciudadanía y cultura democrática y multidisciplinariedad para la construcción de la paz. Entonces, para cerrar, diría yo, el reto un poquito de quienes nos hemos encontrado en esta noche es, pues hay un lado muy interesante, especialmente desde el Papa Francisco y el Papa León, y es una sororidad en términos de escuchar lo que las grandes cumbres de educación están diciendo y que de algún modo nos cuestionan como iglesia, pero en el buen sentido, incorporar algo de sus lenguajes, algo de sus categorías y algo de sus propuestas, sin renunciar a que tenemos una identidad, a que tenemos una tradición, pero que eso no debe hacer que seamos centros cerrados a los desarrollos que nos traen o las ciencias educativas o las personas que piensan la educación en el mundo. A veces las categorías no son iguales, pero se asemejan, pero y con esto cierro, lo que quiero hacer un énfasis es que el Papa León está tomando grandes categorías que forman parte especialmente de los grandes documentos de las cumbres educativas recientes que se han desarrollado en el mundo. Bien, pues paro ahí para no cansarlos. Excúsenme si un poquito estuvo dispendioso y medio leído, pero que quería ser un poco más fiel a lo preparado y a mis oyentes particularmente. Entonces, Miguel Ricardo, muchas gracias y quedo atento aquí por si tienen preguntas o comentarios o quieren nutrir lo que han escuchado. Ay, Jorge, muchas gracias en esta tarde. Creo que ya llegó el momento de conversación. Yo creo que es importante también que en ese espíritu de la sinodalidad como que generemos a partir de este momento un espacio de diálogo con Fray Jorge. Si tienen preguntas, si tienen aportes, creo que es el momento de que abran sus cámaras, sus micrófonos y bueno, los podamos conocer, pero también escuchar sus voces, ¿no es cierto? Entonces, levanten la mano ya. A partir de este momento pueden levantar sus manos y bueno, los escuchamos. Si hay preguntas, si hay aportes. La timidez normal de nosotros como estudiantes, no se preocupen. Muy buenas noches para todos. Buenas noches, Fray José Heriberto, bienvenido. Ante todo, muchas gracias, Padre, por esta presentación. con mucho Eh, gusto. y pues a mí me queda una inquietud muy grande y es en esta época, sobre todo con el surgimiento de nuevas identidades y con la crisis de la familia, ese vacío que queda en lo que propone el Papa, los papas en general a nivel
del rescate de la familia como ese pilar fundamental para la educación de los jóvenes y de los niños. José Heriberto, yo creo, a ver, primero el tema es súper interesante lo que propones. Yo les cuento y aprovecho y les cuento anecdóticamente cosas. Yo trabajo en la Universidad Santo Tomás acá en Bogotá y pues en primer lugar, yo creo que hay como tres fenómenos que nos plantean retos y que yo creo que de pronto en términos de magisterio tendríamos que preguntárnoslos. Uno, es verdad los nuevos modelos de familia. Sí, es normal, por ejemplo, en la Santoto, en general, hoy tener maestras y maestros que tienen vida de pareja entre hombres, entre mujeres, y bueno, forman parte de una institución católica, entonces pues, nosotros lo respetamos, pues también los temas un poco sociales, etcétera. Pero a su vez, los jóvenes, ¿sí? En esa búsqueda de identidad, pues, aunque a uno le sonaba anecdótico en otro momento el uso de los lenguajes, yo doy clase, entonces, Ferdinando, por favor, yo no suelo decir un saludo para todas y para todos, pero ya evidentemente he tenido que incorporar el todes y ya estoy teniendo mil aprendizajes porque yo, digamos, Ferdinando, yo me percibo y me represento a mí de esta manera, entonces tienes que decir todas, todes, ellas, etcétera. Bueno, entonces, por ejemplo, ahí uno tiene un reto educativo de sentir que toda persona es reconocida en su singularidad. Eso es uno. Dos, un tema que también que no aparece aquí, pero que es un reto, es el tema de los animales. Por ejemplo, en Colombia hay un reciente reconocimiento de lo que se llaman un poco animales que forman parte de la seguridad psicológica de las personas. Entonces, la Santoto no fue hecha, bueno, fue hecha para animales, profes y alumnos y frailes, pero no estaba hecha para animales. Entonces, hoy en los salones yo tengo que dar clase con los perritos, con los gaticos, etcétera, porque todos son soporte psicológico de mis Mm. alumnos. Entonces, bueno, por ejemplo, es un reto, Complicado. es un reto, pero está allí y debo respetarlo, debo incorporarlo. Y tres, pues claramente un poco, yo creo que lo jurídico social ha ido moviéndonos las fronteras sobre cosas que a veces a regañadientas tenemos que aceptar en las universidades, que son espacios distintos, por ejemplo, a los espacios parroquiales, ¿sí? Entonces, digamos que en la universidad por ejemplo, en Colombia, la mayor parte de las universidades, creo que a los hermanos de franciscanos también les ha pasado, en las visitas de acreditación, yo soy también parte del ministerio, en las universidades católicas se es muy respetuoso de su identidad, etcétera, pero a su vez, en los procesos de verificación recientes, hace 6 meses, en las visitas de pares, debemos verificar que ese es un centro confesional. Sus espacios, algunos deben ser modificados para tener una especie de neutralidad religiosa. Si bien se acepta que haya una capilla católica, también debemos verificar que haya un lugar en el que un no creyente o en el que un musulmán o en el que un judío o en el que alguien no creyente en términos marianos puede ir y hacer su ejercicio y su espacio, digamos, su vivencia y expresión de la fe, su oración, ¿sí? Entonces, por ejemplo, todos esos son elementos que nos obligan a migrar por la ley civil, pero que nos plantean retos en términos de si, y son retos y preguntas para el magisterio, son retos y preguntas para digamos, nuestra historia eclesial en el reconocimiento de qué es una familia hoy o cómo hemos concebido históricamente una familia, pero si esos modelos pueden ser o no revisados, pueden ser o no aceptados, pueden o no ser modificados en el contexto de nuestras tradiciones. Pero es una pregunta pues gigante y muy interesante que no tengo, digamos, no tengo una respuesta así tan concreta, pero son fenómenos que se nos van a presentar. Bueno, aquí aparece Janet y luego Juan, si les parece. Gracias, Padre Jorge.
No, a ti, José. Janet. Hermana Janet. Estaba primero Juan, pero está bien. Ah, bueno, perdona, yo estaba aquí, sí. Sí. Juan, Juan Álvaro. Don Alvarado, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, Juan Álvaro. Bueno, estaba, como decía la hermana anteriormente, me queda una gran inquietud, una incertidumbre cuando usted hablaba sobre la alfabetización digital crítica. Porque resulta que a veces como educadores sí utilizamos las nuevas tendencias tecnológicas, pero nos quedamos ahí sin saber dónde orientar, sin saber qué rumbo tomar. Entonces creo que en esta parte que usted mencionaba, de dominar herramientas digitales, me lleva a interpelar qué tan ético soy yo como educador al momento de utilizar las nuevas tecnologías frente a la nueva era de estudiantes que tenemos cada año, que pasa con nuevos estudiantes que vamos conociendo, y cómo lo educamos desde la parte ética en estas pedagogías digitales. Muchas gracias. Miguel Ricardo, no alcancé a captar del todo la. Yo tampoco. Ah, bueno. Ah, perdón. Juan Álvaro, no lo podemos escuchar, está muy bajito el volumen. Se escucha, pero no se entiende qué dice. Juan Álvaro, si puedes dejar la pregunta en el chat, te agradecemos. Déjala en el chat porque no te podemos escuchar, está muy bajito el sonido. Entonces, si quieres, nos regalas la pregunta en Dejo el el chat, com. ¿vale? Perfecto. Juan Álvaro, creo que te estamos escuchando un poco mejor, Juan Álvaro. Hola, ¿me Ah, escuchas? ahí, te escuchamos mejor, dale. Sí. Correcto. Hablaba como decía el hermano anteriormente, me queda la gran inquietud o la incertidumbre cuando él habla de la alfabetización digital crítica, porque muchas veces como educadores nos encontramos con la situación de que nuestros estudiantes manejan mejor este tipo de herramientas que los mismos docentes. Ante esta realidad, pues queda actualizarse permanentemente para un desarrollo coherente en estas nuevas tecnologías y partiendo desde la ética, como él hacía énfasis en lo que dice el Papa León XIV, qué tan ético soy yo al momento de utilizarla y de orientar a mis estudiantes. Entonces creo que esto es uno de los principales retos que como educadores nos encontramos actualmente. Quisiera decir, muchas gracias, pues las preguntas son maravillosas. Juan, quisiera decirles lo siguiente, miren, yo soy en un grupo de investigación en Colombia que trabajamos brechas tecnológicas. A propósito de lo que tú señalas, digamos, la tecnología es maravillosa, pero no es neutral. ¿Sí? Entonces, eh, hay algo en los temas, y por eso viene un poquito ahí la palabra crítica, y es que eh, hoy hay brechas tecnológicas, por ejemplo, en Colombia no es lo mismo un niño en Bogotá que un niño en Buenaventura. Pero cuando decimos una educación crítica en términos de maestros, claramente, por ejemplo, yo hago un ejercicio con mis alumnos. Y yo le digo, por ejemplo, la inteligencia artificial a Gemini, eh, colegiales. Me saca, entonces, imágenes de jóvenes o imágenes de colegiales. Entonces, por ejemplo, me saca jóvenes, normalmente americanos, monos, bonitos, pecosos, hombres, ¿no? Colegialas. Si le digo colegialas, normalmente me muestra niñas eh, más relacionadas con prepagos o prostitución, ¿sí? Entonces, digamos, eso, por ejemplo, es un sesgo algorítmico de género, ¿sí? Entonces, claramente, cuando nosotros como docentes usamos la tecnología, pues también tenemos que incorporar unas comprensiones críticas que a su vez tenemos que enseñárselas o un poco dárselas a nuestros alumnos en perspectiva de señalar que la tecnología no es ni buena ni mala por sí misma, pero que la tecnología
pues sí también construye y de algún modo genera tendencias en las que especialmente los maestros tenemos que tener juicios para incorporarla adecuadamente en los escenarios educativos. Porque no podemos ser meros multiplicadores o amplificadores de realidades que ya trae la red, entre otras, algorítmicamente pensados, ¿sí? Entonces, si, por ejemplo, queremos revertir la lógica de los feminicidios en América Latina, tenemos que revertir la lógica de representación tecnológica de las niñas y las mujeres en las redes, no solo sociales, sino en las comprensiones tecnológicas que nos traen las herramientas. Es un poco por ahí lo que se propone allí a partir de la UNESCO. Pero muy chévere tu pregunta. Ahora sí, Hermana creo que Janet, Janet. Sí, buenas noches. Buenas Eh, noches. Primero que nada, agradecerle, Padre Jorge, porque de verdad que la ponencia excelente nos Gracias, Ceci. ubica a lo que actualmente el Papa León nos está guiando, ¿verdad? Y me llama la atención cómo él, desde su pensamiento también educativo, eh, nos ayuda a retomar lo del Papa Francisco, ¿verdad? Porque le está dando una continuidad. Me parece excelente, ya que todo lo del pacto educativo, el Papa Francisco, bueno, ¿verdad? Con pesar, fue casi al final, ¿verdad? De su vida que se impulsó, ¿verdad? Pienso que no dio el suficiente tiempo para reflexionar y mucho menos para bajar toda esa riqueza, ¿verdad? Que esa visión, es su pensamiento a la realidad total, ¿verdad? No, no. De hecho, considero que en algunas áreas o lugares ni siquiera se reflexionó, ¿verdad? El pacto educativo. Eh, entonces, me parece tan excelente esto que usted nos está explicando para ponernos al día, retomando lo de la preocupación. Bueno, no sabemos cuánto nos va a dejar el Señor al Papa León, pero realmente este legado es riquísimo y es urgente. Todas estas competencias que nos exponía, ¿verdad? Que hay que actualizarnos, que tenemos que llevarlas a nuestras aulas, ¿verdad? Pero para todo eso hay un proceso y para que no vuelva a pasar, digamos, porque sé que hay muchos con mucha riqueza, digamos, mucha riqueza en conocimiento, en herramientas, pero hay otros que no y desearían actualizarse, desearían que les ayudemos brindando una nueva visión de cómo hacer las cosas. Entonces yo quisiera aprovecharlo para que usted nos pudiera decir de qué manera sería la forma como más sencilla de hacer llegar este pensamiento a la mayor cantidad posible de personas involucradas dentro de la educación, que lo puedan realmente llevar hasta las aulas, ¿verdad? Si es posible, y no quedarse en una reflexión intelectual que sí vale mucho, pero que vale más el que lo pongamos en práctica, ¿verdad? No sé si me di a entender o si fue mucho, Sí, ¿verdad? sí, Lo que Janet. Bueno, abarqué. primero, claro que sí, Janet. Primero, Sí, muchas gracias por tus palabras tan gracias. elogiosas hacia mí tan bella. Mil gracias, se las agradezco. Bueno, yo diría, miren, yo creo, yo era profesor del Pacto Educativo Global en la Javeriana. La mejor lección para mí, y no es una lección de algo que me dijeron, mire, aquí lo que hay es una red poderosa que envidiarían otros. Y es que me parece que es el centro, por ejemplo, del Pacto Educativo Global. ¿Cómo ponemos a unas niñas y a unos niños
de distintos lugares geográficos a hablar sobre temas que les interesan y que les apasionan. Por ejemplo, sobre el cuidado del agua de niñas y niños en África, de niñas y niños en el Chocó colombiano, de niñas y niños del Caribe, cómo juntarlos, que hoy se puede a través de plataformas como Zoom. Segundo, poderoso, cómo juntar docentes que tienen los mismos intereses, que tienen el mismo ADN filosófico, teológico, inspirados por la educación católica, a compartir o a tocar temas comunes que de algún modo nos unen, digamos. Entonces, lo que quiero decirles, yo viví una experiencia muy bonita en la Universidad Javeriana, y es que unos maestros del Pacto Educativo Global, un día me invitan, estamos ahí, me invitan a su clase, pero mientras acaba, ellos estaban conectados con unos maestros de Burkina Faso hablando sobre temas ambientales y estaban organizando un grupo de investigación entre Universidad Javeriana y una universidad en África. Y no, eso no tenía un convenio, no, eran unos maestros que se buscaron en la red y se encontraron que estaban trabajando sobre mismos temas. Dos, eso por ejemplo en investigación da grandes puntos porque se llama como investigación comparativa. Entonces, decir cómo cuidamos el agua acá, qué prácticas hay en África que podrían traerse a Colombia o qué prácticas hay en Colombia que podrían llevarse a África, etcétera. Entonces, lo que yo creo es que sobre todo hay una red de personas interesadas sobre muchos temas comunes con capacidad de compartir conocimiento y entre otras, eso sirve para muchas cosas. Lo que yo veía ahí también es que muchos maestros practicaban su inglés o su francés y ellos de allá intentaban practicar algo del español, es decir, había un montón de aprendizajes alrededor de unos maestros que eran católicos allá y católicos aquí. ¿Sí? Pero a eso le podríamos juntar maestros de Universidad del Cairo, de otros que podrían decirme, otros somos de otra religión, pero nos interesan los mismos temas, los temas ambientales, por ejemplo, el cuidado de la casa común. Entonces me parece que ahí, o sea, yo donde más potencial le veo es poner a dialogar personas y grupos, y eso era lo que más insistía Francisco, ¿sí? Es cómo las comunidades educativas del mundo se unen para dialogar y buscar soluciones comunes a los grandes problemas de la humanidad. Pero en la capacidad del diálogo ya hay un gran signo de paz, de fraternidad y de hermandad entre personas que profesan la fe, aún en la heterogeneidad de la fe. Yo creo que eso es lo primero que había que favorecer. Muchísimas gracias. Con gusto. Muy bien, todavía quedan preguntas, todavía quedan unos pocos minutos. No sé si hay alguna otra pregunta, aportes. Ok, Josefina, Buenas noches a todos. Desde Buenas Argentina noches. les hablo. La verdad que un gusto haber escuchado A mí también. al padre y además me gustaron mucho las preguntas y las intervenciones. Me quedo pensando en preocupaciones que tengo como educadora que tienen que ver sobre estos discursos de odio que estamos escuchando. mm, eh, y el miedo que o sea, y esta generación de miedo a lo distinto, eh, frente a lo que nos habla el pacto, frente a estos nuevos mapas de esperanza que está hablando el Papa León. Bueno, ¿cómo, Jorge, podés pensar o podés transmitir algunas intervenciones, acciones como para poder ir contra esta contracultura? Muchas Gracias. gracias. No, a ti tan bella.
Mire, yo creo, digamos, un poquito más en contexto de otros temas que, por ejemplo, el CELAM nos trae las conferencias episcopales latinoamericanas. Yo les contaba que acompaño acá desde el Comité Teológico la Conferencia Episcopal Colombiana. Digamos, hay tres temas grandes en juego en América Latina. Uno, las democracias. ¿Sí? O sea, no está en juego poca cosa. Las democracias, aún viendo como por ejemplo Santo Tomás de Aquino, que decía, la democracia es la más, es una forma imperfecta de organización, pero es la más valiosa, digamos, ¿sí? Yo creo que sí, digamos. Entonces, lo que está en juego de fondo es la democracia. Dos, el énfasis que nos traen estos documentos, la UNESCO, de formar para la ciudadanía, formar ciudadanos para el ejercicio de la ciudadanía, ¿sí? Y tres, pensamiento crítico. Es verdad, yo lo vivo, que a veces me sorprende cómo unos jóvenes de Bogotá, en pleno centro, digo, del conocimiento, de la conexión, de la interactividad, fácilmente, primero, están lo suficientemente polarizados que es lo que los políticos quieren. Entonces, tengo aulas en las que estamos teniendo dificultades en la universidad porque los de derecha piden sacar al profesor tal que hizo una exhortación sobre la izquierda y piden que el profesor de izquierda sea despedido porque hizo una disertación que, entre comillas, ataca a la derecha. Es decir, tenemos los retos de formar para la democracia, de formar para la convivencia, pero también formar para la discusión y para el disenso, ¿sí? Pero con eso quiero decirles también que fácilmente jóvenes de 18, 19, 20 años, con dos renglones de un político en X, lo creen como un discurso válido, ¿sí? Lo creen como un discurso válido. Es decir, entonces, claro, la labor, por ejemplo, de nuestros centros educativos es ayudarles a construir un pensamiento crítico, a una capacidad más elaborativa argumental o contraargumental. Y tercero, realmente formarlos para la ciudadanía que implica comprender que hay unos mínimos en la convivencia con los distintos, pero que yo en algún momento también seré el distinto y debo ser respetado por ser distinto, ¿sí? Sin embargo, claramente es un reto y les voy a decir como hecho anecdótico, me gusta que mis alumnos me plantean retos, ¿no? Me dice Ferdinando, nosotros te queremos mucho y te aceptamos a ti como cura, pero tú qué nos vienes a hablar si la iglesia tuya es la más sectaria y la más excluyente. Sí, sí, sí. Sí, pues yo tengo varias niñas lesbianas, ¿no? Ferdinand, es porque tú nos quieres y nosotros te queremos, pero en tu iglesia y tus compañeros a nosotros no nos quieren, o sea, todo lo malo de la iglesia que hemos vivido es por ser lesbianas. Y bueno, entonces, claro, yo tengo que hacerme preguntas bueno, de pronto sí. De pronto son comunidades muy excluidas y hay muchos grupos humanos que se amparan en el discurso religioso para mantener esa exclusión, ¿sí? Entonces, claro, ahí tenemos retos de decir, quizá tenemos que reelaborar o la forma comunicativa en que expresamos esto, el modo o los argumentos, o quizá transformar. Yo sí creo que de pronto nosotros tendríamos que replantearnos los conceptos de familia, los sacramentos, la cristología, la eclesiología, etcétera. Y me parece que sí siguen siendo preguntas importantes que teológicamente nos retan. Y sobre todo eso, socialmente, pues los jóvenes nos traen preguntas y nos traen preguntas importantes. Es decir, Fernando, valoramos que tú nos hables de inclusión, de diversidad, de diálogo, etcétera, pero tu iglesia
ha sido la encargada de poner los discursos en el que nosotros somos unos excluidos, ¿sí? Y yo, bueno, entonces, en verdad, nos trae, pero creo que son los retos un poquito de la educación, especialmente en nuestro continente. Ya. Edgar, Gracias. Y buenas noches, Buenas noches. buenas noches, padre, y buenas noches, pues a todos los participantes, varios amigos por ahí que hace mucho no veo. Padre, agradecerle ese recorrido que nos ha hecho de el pensamiento de la iglesia en la educación, que me hace concluir a mí que en el pacto educativo, o sea, ahorita reflexiono que el pacto educativo era más grande de lo que yo pensaba Mm, porque cabe desde ese primer documento del Vaticano II hasta el pensamiento de todos los papas, que no pasa de moda. Yo me encanta el pensamiento de Pablo VI y yo decía, bueno, es urgente hoy, ¿verdad? Entonces veo que el pacto educativo es algo que nos va a permitir introducir, reflexionar todo este caminar de la iglesia, que yo creo pues en una encíclica quedó muy claro, madre y maestra. A mí eso me encanta siempre porque veo la iglesia como esa maestra y hoy más con la reflexión suya. Y lo otro, el gran reto que siento es poner a dialogar esto y bueno, usted nos dio muchas pistas con lo que los organismos encargados de la educación hoy plantean. Yo a veces creo que como iglesia nos ha costado mucho. Está ahí en el papel, pero a la hora de la práctica, ¿cómo nos ha costado? Yo he sido director de 3 colegios católicos y cómo cuesta, cómo hay que pelear con nuestras autoridades que no entienden lo que ya está escrito. Entonces yo creo que estamos en un momento de muchísima reflexión. Yo le agradezco ese camino, me encanta y tengo que repasarlo. Por dicha, espero que nos pasen las filminas para volver a ver ese gran pensamiento que la iglesia nos lanza, pero que hoy es necesario ponerlo a dialogar para iluminar pues todas las realidades que hemos comentado. Gracias. muy gentil. Tú me llevas a una cosa bellísima, bueno, además muy disruptiva de Francisco. Porque les conté que mi tesis de educación era pensamiento educativo, digamos, de hecho se llama educación católica, que también la categoría es problemática. Porque, claro, por ejemplo, yo tuve profesores de universidades públicas que me decían, padre, que la iglesia tenga colegios y universidad no quiere decir que exista algo que se llama educación católica. Primero, yo dije, bueno, es un buen argumento. Pero lo segundo, un tema muy interesante que Francisco dijo, eh, la educación católica no es llenar de crucifijos y cuadros religiosos los lugares educativos. Claro, el mismo Francisco decía, no, la educación católica o los lugares de educación católica no son esos lugares que tienen Cristos, imágenes de la Virgen o cuadros religiosos. Entonces nos decía, cuidado, religiosas, religiosos y sacerdotes, de reducir la educación católica a que los espacios educativos contengan solo imágenes, pero no haya una cultura que respire lo educativo en ese sentido. Y dos, me gusta mucho porque yo creo que Francisco nos abrió la cabeza en eso a 3 cosas. Uno, pensar que la educación uso una figura de un autor que me gusta mucho, que digamos, que nos dice que la humanidad ha tenido 3 grandes inventos. El primero, la rueda, el segundo, la palanca, y el tercero, la educación. O sea, la rueda, la palanca y la educación son los 3 grandes inventos de la humanidad, ¿no? Entonces, Francisco, en primer lugar, nos llamó la atención sobre, hay otros credos que hacen educación y que hacen una educación tan digna o mejor que la educación católica. O sea, tenemos que hablar con ellos y sentarnos con ellos
si queremos cambiar la humanidad. Dos, fue sacar la burbuja de la educación católica para hablar con la educación pública o no católica, comillas, ¿sí? Como decir, la educación católica no puede ser una burbuja, tiene que dejarse hacer preguntas por las otras educaciones que, entre comillas, no se creen católicas o religiosas, ¿sí? Pero el mensaje más poderoso es que la educación católica no es porque pone crucifijos o santos o porque tiene clase de religión, perdón, se me olvidó la otra parte, sí, sino que la educación católica, podríamos decir, es una especie de ecosistema humano que gravita sobre unos valores que tienen mucho de universal, pero que tienen algunas cosas identitarias que nos dan singularidad. Y creo que ese es el reto que tenemos como centros educativos católicos. Y el reto es sobre todo no ser cerrados a las preguntas y a los discursos que traen también otras instituciones y otros organismos que también tienen críticas sobre la educación católica. Una de ellas, por ejemplo, es que nosotros dejamos por fuera varios derechos humanos importantes hoy, como el de la diversidad, por ejemplo, en lo sexual, que ya los hemos ido incorporando, pero casi siempre por obligación jurídica legislativa que por convicción, por ejemplo. Y con eso dejo ahí. Fray Jorge, muchísimas gracias. Creo que en tan poco tiempo nos hizo un acercamiento muy, muy especial a este tema. Creo que es catapultar todo este tema grandioso de la educación desde este documento que nos deja, o el primer acercamiento a ese documento del Papa León XIV. Muchísimas gracias de verdad, Fray Con Jorge, mucho por gusto. acompañarnos, por estar esta noche con nosotros. Ahí va un aplauso para el padre Gracias. Jorge. Gracias, muchísimas, de verdad, muchas, muchas gracias por habernos acompañado en esta noche. Tres cosas para hacer el cierre nosotros en esta noche. Entonces, uno, en el chat está un enlace. Ese enlace es importante que usted entre y me deje su nombre y su correo electrónico porque a través de él nosotros vamos a seguir compartiendo todos nuestros ciclos de conferencias, materiales que puedan tener ustedes, ¿no es cierto? Entonces es importante que nos dejen sus datos ahí. Dos, me regalan, si pueden abrir sus cámaras, por favor, gracias, muy amables, para un registro. Muchas gracias. Todos los que puedan abrir sus cámaras, les agradezco eso. Muchas gracias. Sí, yo sé que todos pueden abrir. Gracias, muy bien. Gracias. Abran sus cámaras para un registro fotográfico. Muy bien. A todos, muchísimas gracias. Eso es muy bien. Todavía faltan algunas cámaras. Gracias. Juan Álvaro, gracias. Muy bien. Eso es. ¿Quién más puede regalarnos su cámara? Muchas gracias. Y bueno, yo sé que a esta hora pedirles que nos regalen una sonrisa es duro porque estamos muy cansados, pero les pido que me regalen una sonrisa en esta a la voz de uno, a la voz de dos, tres. Gracias, muy bien, muchas gracias por esa sonrisa que nos regalan en esta noche. Muy bien, recordarles que entonces para la próxima semana tendremos nuestra conferencia el día jueves. El día jueves, el profesor no lo puede hacer el día miércoles. Las otras van a ser todos los miércoles, pero esta, por cuestiones y compromisos que tenía el profesor, pues estaremos el día jueves 5 de marzo, 6:30 hora de Colombia, 5:30 hora de Costa Rica. El nosotros y la centralidad de la persona. Doctor José María Siciliani Barraza. Va a estar acompañándonos, entonces estamos todos cordialmente invitados. Tarea, Miguel, siempre hay que dejar tarea, tarea. En este momento estamos 25, entonces cada uno vamos a invitar a una persona y entonces vamos a tener 50. ¿Listo? Cada uno vamos a invitar a una persona. Esa es una tarea muy sencilla. Te invito y ya aquí está el enlace, te puedes conectar. ¿Qué pasa? ¿No te has conectado? Ya, listo, por favor. Ahí estamos. Entonces estaremos, que hagamos un grupo de reflexión muy importante. Creo que vale la pena que nos reunamos como latinoamericanos para compartir y para enriquecernos mutuamente. Martín, sin nada más recordarles a todos que en la invitación
que se les hizo llegar, hay un código QR, el cual ustedes escanearon para poder ingresar a esta charla. Igualmente ese mismo código va a contener el enlace de la próxima sesión. Para que ustedes no se pierdan siempre ese código, va a tener el enlace de las siguientes reuniones. Igualmente lo vamos a ir compartiendo en las redes, etcétera, pero para que ustedes mismos compartan ese afiche o ese panfleto, ¿verdad? Ese fly, para que otras personas tengan acceso también a las charlas. Muchas gracias. Martín, muchísimas gracias. Nuevamente, y no me regalen su correo en el chat, sino por favor ahí en el enlace que les estoy dejando. Yo les estoy dejando un enlace en el chat. Usted sencillamente entra a ese enlace, deja su nombre, deja su correo electrónico y le estaremos enviando toda la información a través de él. Muchísimas gracias a todos y todas. Estamos cumpliendo en esta tarde con el tiempo para todos. Descansen, feliz noche y bueno, nos vemos el jueves 5 de marzo aquí por este mismo canal. Bendiciones para todos y todas. Que pasen un feliz descanso. Ahí va un globito para que puedan descansar. Felices sueños para todos. Gracias. Gracias, gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Bendiciones. Muchas Gracias, gracias. feliz Feliz noche. Gracias. noche. Feliz noche para todos y todas. Gracias, Dios lo bendiga. Nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves. Apreciado Martín, muchísimas gracias. Feliz noche para todos. Fray Heriberto, feliz Igualmente, noche. buenas noches, Miguel. Gracias a todos y a todas. Bueno, muchas gracias.